Bien, buenas para todos y todas, que la paz del Cristo esté con todas y todos, hoy, mañana y siempre, esperando que se encuentren bien del todo y esperando que estemos en una aquella hora para poder captar el hondo significado de nuestras enseñanzas del gran avatar de Acuario, nuestro venerable maestro Samael Aún Weor. Recordamos que si no nos autoobservamos psicológicamente, no podremos descubrir aquello que tenemos que eliminar. Entonces, como dice el venerable maestro Samael en uno de sus ejemplos, que si uno está parado arriba de una tabla, para que tú puedas levantar esa tabla tienes que desmontarte. Así mismo ocurre con el trabajo psicológico. Si nosotros no nos autoobservamos y creemos que con simple teoría nos vamos a autorrealizar, estamos equivocados. O sea que debemos ir a la praxis. Así es que en el día de hoy les tenemos algo muy interesante que se trata de las Sagradas Escrituras y es de Juan. Entonces, ¿cuál de los dos Juan? Eso iba a decirle que explicara esos dos Juan. Sí, ¿cuál de los dos? ¿Cuál? ¿Cuál de ellos primero? ¿Cuál de ellos? Este no es Juan el escribiente. Este no es Juan el escribiente. Este es Juan el precursor. El precursor. Bueno, Juan es el Bautista. Exactamente. El Bautista. El mismo Elías, recordado. Sí, la misma generación de Elías. Ajá. Entonces, eso es importante que cada uno de nosotros analice profundamente sobre eso. Porque el precursor, que vino primero antes de Jesús, en el sentido que llamó al arrepentimiento a todos los seres humanos en aquel entonces, porque el reino del cielo se acercaba a los hombres. Él hablaba bien claro al arrepentimiento. Y eso es importante que nosotros analicemos antes de entrar en materia sobre lo que es uno arrepentirse. Para uno arrepentirse de lo que uno ha sido, en el sentido que ha practicado una vida llena de abrojos, llena de espinas, llena de zarzales negativos, acciones incorrectas. Nosotros tenemos que cuestionarlo. Siempre hemos dicho eso y vamos a repetir constantemente eso. ¿Por qué razón nosotros debemos siempre sentarnos en el banquillo del acusado? Es decir, cuestionarnos a sí mismo. Como usted decía, doña Araceli Duarte, la gente cree que con su conocimiento, con su apellido de familia, un grado académico, etcétera, etcétera, posición social, económica, todo está resuelto. Y eso no es así. Nosotros tenemos que darnos cuenta que existen plasmadas, esculpidas con fuego sagrado de la divinidad, los mandamientos universales que desgraciadamente la humanidad de este planeta Tierra ha desobedecido a los mandatos de la divinidad. Óigalo bien, escuchemos bien eso. Los mandatos de la divinidad, porque en verdad esos 10 mandamientos que entregó el gran iniciado Moisés en el monte Sinaí, para aquel entonces, que son 10, señores, si nos analizamos profundamente a nuestra sociedad, o a nuestra sociedad en términos generales, nos damos cuenta que esos 10 mandamientos, la gente se la pasa por la nariz y no hace caso. No le dan importancia. Ahora mismo, en todos los tribunales, por ejemplo, de la grande potencia, promulgan leyes, estatutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estos países también ya de Latinoamérica, que han sido copistas, han copiado de otros países. Y nosotros no hemos desligado, no hemos divorciado de las leyes universales. Y llegamos al colmo del colmo, óigalo bien, que uno provista pseudo religiosos, porque son provistas pseudo religiosos, porque son simples intelectuales, interpretadores de la doctrina equivocadamente. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos al 9º mandamiento que dice no adulterarás, y nos vamos al 6º mandamiento que dice no fornicarás,
son dos mandamientos distintos. Sin embargo, para las diferentes formas religiosas que existen en el planeta Tierra, fornicación, dicen ellos, es cuando un hombre o una mujer vive con otra persona fuera del matrimonio. Tristemente. Y lo dicen hoy, lo dicen escuelas evangélicas que se la dan de pop, de pi, y que se la saben todas. Y no permiten cuestionamiento. Ellos son los que saben, son los intérpretes de la enseñanza, personas totalmente dormidas, en el sentido más estricto. Están dormidas porque tienen los ojos abiertos, simplemente están en una dormida psicológica. Se creen ellos los intérpretes, se creen el papá de los pollitos y el papá de Tarzán. Señores, no podemos caer ahí. Entonces, para terminar ese punto ahí, porque esto es un sondeo que estamos haciendo antes de entrar al precursor. Si nosotros, la humanidad, esta humanidad perversa que puebla los 5 continentes del planeta Tierra, hemos tomado la ley en nuestras manos y hemos cambiado las leyes por todos lados. Y queremos que nosotros podemos dirigirnos la vida. Y mira el caos. Mira el caos que existe en los 5 continentes. Hay un desorden público, social, espiritual en todos los sentidos. Porque se acabó las buenas costumbres, los buenos hábitos que se hizo. La vida correcta, eso no existe. Y lo hemos tomado otra cosa de otro lado, totalmente equivocada. Si nosotros no hemos cumplido todavía con las leyes universales, por lo menos de saber que tarde o temprano tenemos que dejar este afligido mundo y tenemos que darle cuentas a la divinidad después que morimos. Damas y caballeros, la vida no termina cuando usted pierde ese cuerpo físico que lo entierran en el cementerio. No ahí es cuando realmente inicia. Se lo dice uno que tiene conocimiento de causa de eso. Esos mundos superiores que están ahí, cuando uno desencarna, como deja este mundo físico, y a aquel lado nos esperan otra cosa, señores. Recordemos que nosotros manejamos con otro cuerpo, se llama cuerpo astral, cuando morimos. No podemos olvidar eso. Y como dice un aforismo hermético, haz lo que quiera, es la única ley. Pero pensar que de todos tus actos debe dar cuenta, de todos. Y nada se queda impune. Entonces, como nosotros hemos sido tan bravos y tan arrechos, como dicen en Sudamérica, que hemos violado la ley a diestra y siniestra y no creemos que podemos hacer todas esas cosas y nada pasará, la consecuencia está ahí. La ley del karma está dentro de cada ser humano. Y llamamos la atención siempre a los líderes religiosos. Estamos a tiempo todavía de enderezar nuestros entuertos de nuestro camino tan perverso que hemos llevado. Y tenemos que aplicar los reglamentos de las Sagradas Escrituras tal como están esculpidos ahí. No desviarlo. Y mucho menos interpretarlo equivocadamente por intereses personales. Entonces, sobre Juan el Bautista, ¿qué usted quería explicarnos, señora Sergio? No. Sencillamente vamos con Juan, el capítulo 2. El Apocalipsis. El No. secretario de Jesús de Cristo. No, Juan el Bautista. El Bautista. Ah, ya. Y aquí tenemos el capítulo 2, que es muy interesante que nosotros realmente aceptemos que en la Biblia, en los 4 evangelios nos enseñan alquimia. Alquimia sexual. Lo único que aquí no hablan de sexo, ¿no? Pero para los entendidos, basta. Sí, sí se habla, lo que pasa es que se habla en alegoría y simbología. Exactamente. Sí se habla. Se habla, pero por lo tanto que le estoy diciendo que no se dice la palabra sexo. No va a escuchar usted una palabra aquí que diga sexo. Pero papá, dame un paréntesis ya de usted entrar en materia sobre ese particular. Pero si en el Levítico 15 hasta el 25, si en Corintios el hermano Pablo dice que el cuerpo no se hizo para la fornicación, sino para edificar al Señor. Y hay unas cuantas leyes que se derivan de esa parte. Pero en Levítico 15 hasta el 18 dice textualmente
que cuando un hombre y una mujer yacieran en una cama y tuvieran emisión de semen, ambos serán inmundos hasta la tarde. La gente cree que es una tarde, ¿no? Que pasó un día y ya terminó todo eso. No. Será inmundo hasta la tarde. ¿Y por qué la fornicación, el sexto mandamiento, que es la fornicación, está prohibida en la Sagrada Escritura? ¿Y por qué dicen los hermanos evangélicos que eso no es así? Yo le pregunto a ustedes. Y también, bien claro, eso no fue abolido por el Nuevo Testamento, porque el mismo Jesús dijo: yo no he venido a abolir ningún mandamiento, al contrario, he venido a ratificarlo y a cumplirlo, o a hacerlo cumplir. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos en falta grave. Entonces, también dice en el Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo 13, versículo 4, esto lo hemos repetido millones de veces. Dice bien claro sobre el matrimonio: honroso sea a todos los matrimonios en el lecho sin mancilla. Escuchen bien, en el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. Y ahí se deriva una serie de leyes y elementos que son catastróficos para el que viola eso. Honroso sea en el lecho sin mancilla, oye bien, a todos los matrimonios, pero a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios. Jaque mate para todos los evangélicos que interpretan la Sagrada Escritura de la forma que ellos están interpretando correctamente. Entonces, la violación del sexto mandamiento es el derramamiento de la energía sexual, y eso está corroborado en Levítico 15 hasta el 18. Prosiga, Señor. Porque esto es contumacia, tenemos siempre que señalar ese error. Bien, entonces, como acabamos de hablar y de decir que realmente a nosotros se nos enseña por medio de la simbología, Sí. por medio Y la alegoría. de la alegoría. Y las Sagradas Escrituras no están desveladas. No, está escrita en dos versiones. Sí, entonces están veladas. Sí. Entonces, recordaba que el Cristo habló en dos formas, ¿no? Habló al vulgo Y en parábola. y habló en parábola para el vulgo en parábola para el vulgo y para los iniciados. Y para los iniciados Le habló claro sobre le habló ustedes. claro. Sí. Por eso los iniciados entendemos y comprendemos las Sagradas Escrituras. Claro que sí. Y para el que no lo entienda, solamente tiene que iniciar con trabajo sobre sí mismo. Que estudie la Divina Gnosis. Estudiar la Divina Gnosis, como dice, No le queda otro camino. como dice el gran Paracelso, tenemos que iniciar estudiando. Y luego, con la gran filosofía, buscar el porqué de las cosas. Y luego embellecerlo, y luego entonces buscar esa unión con Dios, ese religar con Dios. Escucharon cómo la Biblia es tan clara y nosotros queremos desviarnos porque el ego así no lo exige. No, el ego es Satán. El ego. Porque el ego es Satán. El ego no lo El exige. ego es el diablo, el ser humano, es Satán. Por lo tanto, tenemos que hablar claro sin tapujos. el ego Como es el mismo hablamos aquí Satán. a los críos dominicanos. El ego es el mismo Satán, y entonces tenemos algo en desventaja, que creemos que fornicar es correcto, es bueno, y las personas no quieren salir de la fornicación por nada del mundo. Oye, ahí entra Pilatos a defender, a poner justificaciones Con tres palas. para continuar fornicando. Y mientras no salgamos de la fornicación, no vamos a entender Sagrada Escritura, no vamos a entender nada. ¿Sí está tan amable, bebé? Sí, señor. Bien, entonces aquí dicen las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo:
¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. ¿Escuchado bien? 6 tinajas de piedra. Oye, 6, ya podréis entender que el 6 es el número de la obra. El número de matrimonio. El número del matrimonio, de paso, es el sexto mandamiento. No fornicar. No fornicar. Escuchen bien cómo hasta cabalísticamente Y también el karma de la humanidad. nos lo ponen todo en bandeja de plata. Y cuando suma los 3 6, da el número de la gran ramera. Oye, 6 tinajas de piedra para agua. Símbolo sexual. Ahí tenéis símbolo sexual, sin embargo, aquí están hablando de sexo. Ahí hablamos de pelo también. Y aquí están hablando de transmutación sexual, escuchado. Pero eso es una alegoría. Pero estamos explicando. Sí. Entonces, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces, les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, oye, de la boda, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Su gloria y su poder. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Escuchen bien cómo ahí Jesús el Cristo nos da la enseñanza alquímica. De La transmutación alquímica. ¿Cómo es que nos enseñan? ¿Y cómo es que nosotros queremos como decir, yo no entiendo? Pero entiende otra parte. Pero sí entiende que puede fornicar, que puede adulterar, sí entiende que puede adulterar, que puede drogarte, sí entiende que puede prostituirse, que puede ser airoso. Entonces, escuchad bien. Estamos haciendo esto para que después no leguemos ignorancia. Jesús purifica el templo. Escuchad, ¿de qué templo estamos hablando? Cuando habla la Biblia del templo, habla del cuerpo físico. Estamos hablando de nuestro propio cuerpo físico. Porque el cuerpo físico es el templo de Dios vivo. ¿Qué hemos hecho nosotros con él? Que lo hemos corrompido. Entonces, escuchad lo que dice. Vicios y pasiones animales. Y todo está en la fornicación. Todo está en cómo hemos asqueroseado el sexo. Bueno, hemos hecho mal uso del acto sexual. Y lo hemos asqueroseado, porque después de que ya hemos hecho y, como dicen, hemos ya experimentado todo, entonces decimos, por ejemplo, a nosotros, que nos escuchan hablando así, dicen que somos prosaicos. Pero ellos que se deleitan en sus orgías, en su fornicación, en sus adulterios, entonces para ellos eso sí es bueno. Y también ellos aplauden la prostitución que existe. Para ellos es bueno. Escucha bien. Para ellos es normal. Todo aquel que anda en la oscuridad no quiere acercarse a la luz. Así porque es. Entonces será descubierto, ¿no? Así es. Su maldad o sus andares, etc. Jesús purifica el templo, que viene siendo nuestro cuerpo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Y qué significa eso? Los cambistas son los usureros. Los bueyes. Tiene que ver con la parte interna del ser humano. ¿Y las ovejas? Tiene que ver también con el cordero.
con el Cristo. Fíjate que las ovejas, quien sueña con una oveja, con un cordero, Es el símbolo de Cristo. es símbolo del Cristo. De Cristo interno, de cada ser humano. Y las palomas. Símbolo del Espíritu Santo. Entonces, Y a los cambistas allí sentados. esos son los usureros. Y haciendo un azote de cuerdas, que bien la cuerda viene siendo la voluntad del iniciado, Sí. o sea, porque es con voluntad que nosotros decimos, no voy a fornicar más. Hasta aquí la fornicación. Te miras en un espejo y te ves cómo te ves. Cómo te tiene la fornicación, acabado, triste, adolorido. Sí, pero agreguemos también eso lo que es la masturbación en ese sentido, la persona que se masturba. Es el masturbador y el fornicario es lo mismo. Sí, pues son degenerados. Viene siendo lo mismo porque son degenerados sexuales. Entonces, te miras en un espejo y dices, ya no voy a fornicar más. Y pones a flote tu voluntad a trabajar la castidad, a estudiar los conocimientos, donde te explican cómo debes de dejar de fornicar, de adulterar, y cómo debes de ser un gran alquimista, un hombre casto, una mujer casta. Así es. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿En qué ha convertido en la casa de mi ¿Qué es lo padre? que hemos hecho nosotros? Es que el cuerpo físico del ser humano está corrompido. En todo Pero lo aspecto. hemos, no está, lo Nosotros. hemos corrompido. Nosotros mismos. Lo hemos corrompido. Claro. Porque ¿quién te obliga a tomar? Vicio, pasión, de juego de lotería, oír bien. Comercio con el Espíritu Santo, comercio con la parte de Cristo también. Entonces, mirarlo ahí. Pero que es un símbolo, la Biblia fue escrita bien claro, en dos versiones. Si la Biblia se escribe tal como son las enseñanzas ocultas sagradas, entonces, para aquel entonces la humanidad no estaba preparada para recibir esa enseñanza así. Tristemente. En la realidad. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le habló también alegóricamente. Ahí está alegóricamente, por eso fue que, bueno, eso tiene otra explicación, porque en 3 días pueden ser Puede ser 50 años de 50 trabajo. años de trabajo. Sí, pues Pueden ser 2 existencias de tu vida. son las 3 negaciones Exactamente. de trabajo, tiene que ser. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, sí, porque si por ejemplo usted puede ser un perverso y malo, pero si te arrepientes y dejas de hacer lo malo, O lo incorrecto. o lo incorrecto, en 50 años o en 30 años, hasta en 20 años, usted Sí. puede autorrealizarse, Puede purificarse. puede purificarse. Sí, así es. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los discípulos, aquí está mal escrito esto, o está desviado, porque los discípulos siempre no fue que creyeron, que tenían fe en el Cristo porque veían todos los milagros que Sí, Jesús recordemos hacía. que la Biblia está mutilada. Sí, la Biblia está mutilada, así que muchas arreglada cosas, en muchos aspectos. muchas cosas nosotros no Y vemos. mal interpretada en otros aspectos también. Jesús conoce a todos los hombres. ¿Por qué creéis que Jesús conocía a todos los hombres? Porque es un hombre despierto. Aquí para aquellos, diría yo, mitómanos, ¿no? Diría así. Aquella gente puritana, que porque no puede ver un ser humano que salga de astral, no puede ver un ser humano que sea clarividente, que sea clarividente, ¿Cómo? que sea mitómano. Pues, dígame eso. Yo no escuché los, eso. muchos mitómanos. Ajá. Muchos mitómanos, que esos que son mitómanos no pueden ver
una persona Pero es un falso que maestro. sea bueno, Un mitómano es un falso maestro. bueno, pero que a eso me estoy refiriendo. Que se la da de maestro. Se la da de maestro. Y No no puede nada. ver a una persona que tenga capacidades, que tenga poderes realmente, como la clarividencia, Eso no vale la persona. como la salida en astral. El alma humana tiene 7 poderes que tiene que desarrollar. Pero entonces yo les digo a ustedes, todos los poderes, y el Apocalipsis lo dice, todos los poderes están latentes en la columna vertebral. Sí. Nada más nosotros tenemos que comenzar a trabajar sobre sí mismo para entonces ponerlos en funcionamiento. Sí, sí, porque los poderes del alma, que tienen conexión con la médula y la energía sexual, cuando usted comienza a trabajar debidamente con esa energía, a usted se le va a desarrollar esa segunda naturaleza divina, la va a desarrollar y la va adquiriendo. La clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, recuerdo de vidas anteriores, todo eso lo conoce y mucho más. La intuición, que usted ve a la persona y conoce toda su vida sin tocarla, nada más verla, nada más. Porque son personas que Eso realmente... Lo intuitivo, ¿sabe? Leer donde el maestro no escribe. Jesús el Cristo era un hombre totalmente despierto, Totalmente. con todos sus poderes. Con todos sus poderes. Por ende, él conocía la ¿Y qué vida dijo pasada de todos los ¿Qué discípulos. dijo eso? Todo lo que yo hago Ustedes lo pueden hacer y más, y mucho más si aún queréis. si aún queréis. Entonces, Jesús el Cristo era un hombre que ya a todos esos hombres, a todos, le conocían. Ya sabían quiénes eran y quiénes son. De vidas anteriores. De vidas anteriores. Conocer sus almas. Conocía sus almas. Porque recordaba que el alma nunca muere. El cuerpo físico sí. Porque si nosotros deterioramos nuestro cuerpo físico, pues él tendrá que morir. Porque ya no tiene más. Sí. Pero el alma no muere nunca. El alma regresa con todos sus agregados psicológicos, con todas nuestras creaciones negativas Y positivo. o creaciones positivas, porque tenemos el poder para crear cosas buenas. Entonces Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía todo. Escuchen bien, porque él veía en cada persona lo que tenía en sí. Que si tenían los defectos psicológicos, los egos, los demonios que lo estaban gobernando, él los estaba viendo. Él sabía el pensamiento de cada ser humano. Claro. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, que él conocía estos animales intelectuales. Él los conocía a todos y sabía quiénes eran. Así es que espero que hayan entendido y hayan comprendido